Ella es de aquí del sur, de Villa Isabel, ahora viviendo por allí cerquita, con una niña preciosa que se llama Ilenia, ¿verdad? Sí. Y que tiene 6 añitos, ¿no? 7, tiene 7. 7 añitos. Y que tiene una patología, una de las denominadas enfermedades raras, ¿verdad? Sí. Yo le estaba contando a ustedes, amigas y amigos oyentes, a mis amigas y amigos que nos escuchan en Viva la Vida, que por lo que yo sé de esta enfermedad, ahora tú nos cuentas más, pues como que tienen que ir prácticamente, los niños tienen que ir cubiertos porque un pequeño rasguño es como una herida muy grande, un roce con un sitio o algo. Bueno, mejor cuéntanos tú cómo es Ilenia y cómo vive ella, cómo está llevando su vida con esta patología. Supongo que con el cariño de todos ustedes alrededor y en especial el tuyo, el de su mamá. Hombre, por supuesto. Muchas gracias, Nacho, por darme esta oportunidad de estar aquí. A ti por venir. Te estoy yo muy agradecido. Eres muy valiente, para mí eres un ejemplo. Muchas gracias. De verdad te lo digo, gracias, te lo digo de corazón. Gracias. La patología que tiene Ilenia se llama epidermólisis bullosa distrófica recesiva, o más conocida como piel de mariposa. Sí que es verdad que suelen tener bastantes problemas a la hora, no del contacto físico, sino de, por ejemplo, su día a día es complicado si no llevasen este tipo de vendajes, que más que vendajes son unos apósitos especiales que ellos llevan en su piel para poder protegerla, para poder sentarse, para poder caminar, para poder hacer vida medianamente normal. Su piel es muy complicada, el mínimo roce hace que se levante la piel. Y puedan tener una heridas que pueden llegar a tardar en cerrar 15 días, 20, un mes, incluso complicándose y siendo crónicas. Ese es el principal problema que tiene ella para desarrollar su vida, esa posibilidad de rozarse con cualquier cosa y hacerse una herida tremenda, o tiene más. Con cualquier cosa. A ver, suelen sufrir de estrechamientos del esófago, ¿vale? Ocasionándole problemas incluso para hasta alimentarse. Ella tiene un botón gástrico que lo usa cuando lo necesita. Claro. Y bueno, en principio ella es bastante echadita para adelante. Sí. Oye, mira, te voy a pedir ya, si un día me dejarás conocerla. Claro, por supuesto. Sí, vale. Por supuesto, a ella le encanta. Me encantará. A ella le encanta. Me encantará conocerla. Ella está muy emocionada de que todo el mundo sepa lo que es la piel de mariposa y que se pongan al día. Como nosotros decimos, son enfermedades raras, pero no invisibles. Claro. Ustedes lo que quieren es que esto se conozca, no para que les den dinero ni nada en particular. No. Lo que quieren es que sepan que la sociedad conozca la existencia de estas enfermedades y que sepan, ya eso se lo digo yo. Bueno, Granadilla acogió varias veces congresos con estas enfermedades, ¿verdad? Congresos nacionales, pero son muy poco conocidas y parece que lo que no se cuenta, lo que no se dice, parece que no existe. Y sí existe. Y claro, son enfermedades raras que a lo mejor no tienen, dentro de la seguridad social, dentro de la atención, no tienen la respuesta que les gustaría. Y esto, bueno, pues es una faena, ¿verdad? Sí, exacto. Te encuentras totalmente perdido. Muchas veces no sabes dónde ir, cómo gestionar ciertas cosas. Los papis, por ejemplo, cuando se encuentran con estas cosas de repente, porque te llega de repente, dices tú, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Con quién cuento? A través de nuestra asociación, ¿vale? Claro. Lo que intentamos es ayudar a fomentar todo este tipo de enfermedades diversas, ¿vale? Fomentar el conocimiento, que se conozcan. Exacto, sí. Ayudar a las familias también para todo tipo de necesidades que puedan llegar a tener. Vale. ¿Y esta asociación ahora mismo cuántas familias la integran más o menos? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos son ustedes? No sabría decirte, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera. Sí. Nos suelen llegar casos constantemente nuevos. Anda. Vale. Aquí en el sur tenemos varios, ¿no? Sí, aquí en el sur suelen ser... Como el de Ilenia, ¿hay algunos? Como el de Ilenia hay algunos. Vale. Hay algunos. La piel de mariposa es poco frecuente, pero desgraciadamente pues
no son tan escasos como quisiéramos. ¿Verdad? Esto no es que tú hayas hecho nada malo, ni ella ni nadie, sino es una alteración genética, por lo que Sí, yo eso sé, es una ¿no? mutación genética. Ya. Esto afecta a lo que se llama en sí el colágeno, o para que la gente pueda llegar a entender, los filamentos de anclaje que hacen entre piel y piel, que es como el pegamento que hace que esas capas se unan. Ya. Eso falla, y lo que hace al fallar, pues la piel se levanta. Ilenia, entiendo que era una niña muy deseada, muy querida por ustedes. Sí, por supuesto. Bueno. Mi muñeca. Sí, y cuando llega la situación, claro, tú no sabías nada de la existencia de esto. Es como una mamá con otro nivel que tiene un niño con autismo y tampoco sabe cómo tratarlo, cómo educarlo. Vas aprendiendo. Sí. Vas aprendiendo sobre la marcha. Ellos te enseñan a... Los propios niños, ¿no? Sí, claro. Ellos te van enseñando. Es un proceso tanto para nosotros como para ellos. Cada uno es distinto. Entonces cada persona es un mundo, claro. Y cada uno lo lleva pues a su manera. ¿Recuerdas cuando te diagnosticaron esto? ¿Qué años tenía ella? ¿Qué meses? ¿Cuándo supiste que tenía esto? 3 días. 3 días. De nacida, sí. ¿Notaste algo raro tú? Sí, ella nació con una displasia en los pies desde la altura del gemelo, todo hasta abajo. Faltaba toda la piel de los pies, tanto del derecho como del izquierdo. Claro, pobrecita. Bueno, y... de verdad, yo es que si no se me van a saltar las lágrimas y no voy a poder hablar contigo, ¿sabes? No, entonces, no, por eso quisiera enfocarlo y creo que es lo mejor en positivo, ¿no? En a lo que venimos, en el para qué estamos aquí, para difundir que existen este tipo de enfermedades, para decir que se puede llevar dentro de lo que cabe una vida ciertamente, vamos a decir, normal. Ilenia va a la playa, va a piscinas, monta a caballo. Tiene amigas. Claro, por supuesto, va al parque. Es feliz. Sí, a ella le gusta bailar, maquillarse. A nosotros nos decían que Ilenia no iba a poder caminar. Y ella hace de todo. De todo. Y además me has prometido que la voy a conocer, que por eso supuesto, para mí es doble ilusionante. Y queremos dar a conocer la asociación para aquellas madres, aquellos padres que no sepan dónde dirigirse, pues que te llamen y que tú, porque entiendo que lo que tú quieres o lo que ustedes quieren con esto es que las personas tengan algo de información y sepan dónde tocar en la puerta. ¿Dónde encontrarnos? ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Cuéntanos. Nosotros, a través de la asociación, estamos ubicadas en el Centro de Diversidad Funcional que está en El Mojón. Bien. ¿Vale? Trabajamos con los niños a través de talleres. No solo trabajamos con niños que tengan algún tipo de discapacidad, ¿vale? Trabajamos también con niños que no tienen ningún tipo de dificultad, porque trabajamos la diversidad y la inclusión. Creemos que desde los más pequeños es donde hay que fomentar esa inclusión y no apartarlos. No marginar, claro. Sí, nosotros trabajamos ahora mismo varias enfermedades diversas, ¿vale? También trabajamos trastornos como el autismo y el TDAH. Ah, bien. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que nos enfocamos mucho sobre todo en que ellos tengan un día a día muy normal. Muy normal, o sea, en el centro les damos la posibilidad de despedirse de eso que ellos viven diariamente. En el centro son cualquier niño como otro cualquiera para jugar, para disfrutar, para pasarlo en grande. Hacemos todo tipo de actividades con ellos y si las tenemos que adaptar, las adaptamos sin ningún tipo de problema, pero nunca hay un no. Bien, y cuando los niños entran en edad escolar para ir al cole y llevar a una formación reglada, ¿también pueden hacerlo así o ustedes les proveen de información en el Centro de Diversidad Funcional del Mojón? Por supuesto, a ver, los talleres que nosotros impartimos son por la tarde. Bien. ¿No? Pero si es verdad que hay algún papi que a lo mejor su peque no puede asistir al cole o cualquier tipo de problema, intentamos solucionarle ese tipo de problema. O sea, creemos que todos los niños tienen la necesidad y a día de hoy sabemos que hay muchas aulas en clave que cumplen con los requisitos específicos para que ellos puedan incluirse dentro de estar con otros niños y de tener una vida
normal. Lo más normal posible. Cuéntanos un poquito, ¿qué personas conforman ahora mismo la asociación? ¿Cómo es un día a día? Me has dicho, nos has contado que es en horario de tarde. Sí. ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántas familias están? No sé si tú formas parte de la asociación de padres o parte del profesorado y del equipo docente que cuida y atiende. Cuéntanos cómo es un poco todo. Yo soy la presidenta de la asociación. Bien. Vale. Y no, en verdad tenemos un equipo bastante variado, pero suelen ser mamis, ¿vale? Mamis que día a día pues viven este tipo de circunstancias y pues desgraciadamente, porque es una desgracia que se vive, viven muy excluidas de la sociedad. Ya. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que a través de ahí decidimos crear esta asociación. ¿Qué se llama? Oxalis Canarias. Oxalis Canarias, bien. ¿Y Oxalis por? Por la flor, en forma de mariposa. Es verdad. Es una flor muy delicada. Ya. Entonces, ¿de cuántas personas hablamos con piel de mariposa aquí en esta asociación que tengan, aparte de Ilenia? Pues ahora mismo solo está Ilenia. Vale. Sí, y sí, luego hay otras personas con diversidad funcional, con otro tipo de enfermedades. Sí, tenemos síndrome de Cowden, de Williams, tenemos, ya les digo, autismo, TDAH, también hablamos sobre el áfora, ¿vale? Fíjate, abarcamos muchísimas cosas. Yo no sé a qué te dedicas, la verdad que no, ni tampoco quiero saber. Tú eres la mamá de Ilenia y a mí con eso me vale. Pero fíjate que noto esta persona tan estupenda que eres. Gracias. Sí, que, bueno, sabes de las enfermedades, tú has tenido que aprender de todo. De todo. Nos ponemos al día y cada vez que nos llega un caso nuevo, indagamos. Ya. Indagamos al máximo. Intentamos que el equipo que me acompaña, porque la verdad es que son todas mujeres, sí, son todas muy maravillosas. Ellas están siempre al día con todo, poniéndose a la última para que nada falle, para que todo esté correcto. Sí. Indagamos muchísimo para que no se nos quede ningún cabo suelto y poder hablar de todo lo que nos compete con propiedad. Bueno, tú descubriste que tu nena maravillosa, Ilenia, con 3 días tenía esto. Entiendo yo que tú, me da a mí, tú me corriges si me equivoco, dijiste, yo a esto lo voy a luchar, sea como fuere, voy a aprender. ¿Qué pensaste tú cuando te hicieron ese diagnóstico? ¿O te hundiste y luego recuperaste con tu familia, tu pareja? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Cuando nos dieron el diagnóstico de epidermólisis de Ilenia, me quedé un poco, no sabía muy bien cómo llevarlo. Nos decían cosas que ni los mismos médicos sabían muy bien qué es lo que era. Claro. Ellos también se encontraban bastante perdidos. A día de hoy lo que queremos es que ese desconocimiento se pierda, que investiguen más, que hagan más avances, que más hincapié, que los médicos se formen un poquito. ¿Tú preguntabas y nadie te decía nada? Nadie sabía. Te decían, nada. Esto es muy raro. A mí me llegaron a decir que mi hija iba a fallecer. ¿Sabes? Que no iba a pasar de los pocos días de nacida. Y bueno, pues la verdad es que ella ha sorprendido con todas las de la ley. Ella ha dicho, yo estoy aquí y voy a batallármelo. Yo creo que ella y todos los nenes que conozco que tienen piel de mariposa son unos luchadores natos. ¿Ella está en el cole normal o va...? Sí, ella va al cole... ¿Del Fraile? No, al cole de Arona, el Óscar Domínguez. A los Óscar Domínguez, los cristianos, ¿no? En Arona. En Arona Casco, sí, el otro es el otro, sí. Arona Casco, está muy preparado. Se aplican muchísimo con todo este tipo de cosas y además no solo van niños con piel de mariposa, sino que tienen otro tipo de... Y el equipo docente está muy por la labor, ¿estás contenta con el profesorado, la dirección? La verdad es que sí. Y todo? Qué bueno, me alegro. Ellos se implican muchísimo. Ilenia tiene una cuidadora. Qué bueno que haya gente buena, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Oye, y ahora, ¿en qué momento está la asociación? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Nosotras desde aquí lo que queremos es eso, pues darnos a conocer, que sepan que estamos en el Centro de Diversidad Funcional que está en El Mojón. Nosotros llevamos a cabo muchísimas actividades. Tenemos un equipo de psicólogas, logopedas, pedagogas, terapeutas para poder ayudar a las familias, a los niños. Queremos poder ayudar
¿vale? Que los padres que tengan algún tipo de no sé dónde ir, no sé dónde acudir, me encuentro muy perdido, estamos aquí. Vale, queremos... Para indicarles cómo... Fíjate que le estaba hablando antes a nuestro anterior invitado, una asociación que a lo mejor te suena, Autismo Sur, Sí. Mi Lado Azul. Sí, sí. Ahí Carmen y Marta nacen porque no saben cómo tratar mejor a sus hijos para que a Jesús, que es un amor, o a Alén, que son los hijos de estas dos fantásticas mujeres, entonces se conocen, se unen, oye, pues tú y yo, y entonces empiezan, son 50, una asociación privada, de vez en cuando reciben alguna ayudita, pero y lo que se dedican es a traer especialistas, logopedas, terapeutas que les enseñen, que les ayuden, además de dar las sesiones, que les ayuden a los padres a tratar con sus hijos, porque claro, nadie nace sabiendo cómo tratar a un niño autista, claro. Exacto, vamos aprendiendo sobre la marcha. Nosotros en la asociación tenemos un poco de todo, tenemos TDAH, tenemos autismo, tenemos piel de mariposa, un poco abarcamos... Orientación, sí. Orientación para los padres, ¿no? Que no se sientan, porque entiendo que ustedes... En su familia, en vuestro caso particular, cuando les dieron la noticia, ¿y ahora qué? ¿Por dónde tiramos, no? Vamos a luchar, pero ver que nadie... ¿Cómo? ¿Pero cómo? Claro. ¿Dónde podemos ir? Hay más personas como nosotras, somos los únicos, son muchas preguntas que te vienen a la cabeza que no sabes responderlas. Entonces... Nosotros estamos aquí para poder intentar ayudar de la mejor manera que se pueda. Intentamos buscar soluciones factibles. Claro. Orientación, ¿verdad? Sí. Y entiendo que cuando diste con gente que te apoyaba y que te decía por aquí, por allá, Jacqueline, dirías... Ves el camino de otra manera. Ya no estás solo, claro, estás solo. Tienes ese apoyo que desde el primer momento crees no tener, crees no tener, pero sí que está. Yo siempre digo que hay personas muy maravillosas que nos encontramos cada día en el camino y que hay personas totalmente desinteresadas que están dispuestas a ayudar para todo. Claro. Nosotros ahora mismo no recibimos ningún tipo de compensación económica, ¿vale? Pero bueno, para nosotros ahora mismo no es todo en sí el dinero, sino que sepan las familias que estamos aquí. ¿Cómo conectamos con ustedes? ¿Cómo damos contigo? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de redes sociales. Venga, ¿y en redes sociales cómo les encontramos? ¿Instagram, Facebook? ¿Cómo? Sí, Instagram, Facebook, tenemos TikTok, Oxalis Canarias. Oxalis Canarias. Sí, Oxalis Canarias. Oxalis Canarias. Normalmente solemos tener diversidad e inclusión, Oxalis Canarias mariposas de piel. Oxalis Canarias, O-X-A-L-I. S. Canarias. Sí. Acabado en S. Hola. Oye, tengo mucha curiosidad. Dígame. Lo digo muy a menudo, tengo muchos defectos, pero el más gordo es la curiosidad. ¿Cómo es Ilenia, aparte de maravillosa? Un torbellino. Con los amigos, con los abuelos, como es una niña muy querida y muy feliz. Sí, ella es una niña muy querida, además es una niña muy buena. Es una niña bastante tranquila. Vale. Y es una niña que se hace mucho de querer. Nunca pone una palabra por encima de nadie. Ella es muy viva, tiene mucha vida por... Ya. Oye, ¿y el entorno? ¿Cómo el entorno entiende, no entiende? ¿Cómo sería cómo es tu vida para que la gente nos entienda, la gente sepa? ¿Cómo es tu vida en el día a día? Vivimos al día. Sí. Vivimos al día porque nosotros sabemos cómo se va a levantar, pero... Yo no puedo saber cómo va a estar dentro de 2 horas, cómo va a estar dentro de 3 horas. A lo mejor tenemos un día maravilloso y mañana es un día de recaída y tenemos una semana muy mala. Vivimos al día con ella. Entonces los días los aprovechamos al máximo. Intentamos hacer todo lo que se pueda. Lo que a ella le apetezca, lo que ella... come bien y eso. Cuando tiene esos estrechamientos del esófago, pues tiene que alimentarse por el botón gástrico. Pero bien, lo llevamos bien. Ella lo tiene muy asimilado. Yo siempre la he hecho saber que aunque ella nació así, la vida no se para ahí. La única que se puede poner límites es ella, la única. Eres fuerte, ¿eh? Nos ha tocado vivir así, entonces claro. Hay que seguir viviendo, pero seguir viviendo desde lo que nos toca. Ya. Y yo, pero fíjate, no sé si se dan cuenta, que entiendo que sí, que Ilenia, ustedes, su familia son
un ejemplo, son una inspiración para otras personas. Ya no digo por estén en un estadio u otro, sino por esa forma de mirar la vida, es decir, tenemos esto, vamos a seguir viviendo, son un ejemplo, son una inspiración. Esto es así, ¿no? Es que es así, ¿no? ¿Verdad, Jacqueline? Intentamos que otras familias pues lo vean así como nosotros, no es el fin. Ya. Es simplemente otra forma de ver las cosas. Te aportan tantas cosas maravillosas. Que es otro mundo, claro. Es otro mundo. Pero fíjate que incluso con cualquier otra patología en cualquier otra edad, ¿sabes? Sí. Si hablábamos de un proceso oncológico, pues lo mismo, ¿no? Nos ha tocado vivir esto, vamos a disfrutarlo lo máximo posible. Sí, hasta que llegue. Y estamos aquí para pelearlo y para disfrutar, ¿no? Oye, y dime, ¿qué es que tengo ya, te digo, ¿a qué le gusta jugar a ella? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a ella? A ella le gusta cantar, le gusta bailar. ¿Le gusta cantar? Sí, ¿Y canta un poquito? Le encanta disfrazarse. Sí. Le encanta. Con el carnaval estará... Le encanta. Ella está deseando. Ya nosotros ahora esta semana tenemos la semana del carnaval en el centro. Ya. Y bueno, pues ha sido ella la que me ha propuesto que cada día de la semana un disfraz distinto. Anda, Sí. pues no vas a parar, ¿eh? Entonces... Pues un disfraz distinto. Sí. Bueno, oye, mira, has visto que aquí tenemos micros, ¿eh? Sí. Entonces, le ponemos una canción que le guste por ella, como tú te estás escuchando, le ponemos musiquita y nos canta algo y ya verás qué guay, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, tendría que preguntarle, a lo mejor se arranca. A ver si quiere, y hablamos un rato. Y entiendo que tiene amigas y amigos que la quieren mucho. Sí, ella es muy querida. Ya. Es una niña muy querida. En el colegio la verdad es que la inclusión es brutal. Ellos están muy conscientes de lo que es la piel de mariposa. La incluyen en todos los juegos, la abrazan, la quieren, la besan, la tocan. Saben cómo tienen que hacerlo. Entonces intentamos que eso también se pueda llevar a cabo a otros coles. Nosotros damos charlas de inclusión en otros colegios, ¿vale? Para dar a conocer lo que es la piel de mariposa. Este año estamos enfocados en dar a conocer la piel de mariposa. Otro año pues abarcaremos... otra patología rara, ¿no? Porque otra patología. Hablas de, no sé si era Cronenberg o un par de apellidos raros que han descubierto esta enfermedad. Sí, ¿verdad? Cowden. Le he puesto nombre de cerveza. La Cronenberg. Cowden, ¿no? Cowden. Tenemos Cowden, William, tenemos alcaptonuria también. Déjame contar que a las enfermedades así se les pone estos nombres porque son quienes las descubren. Sí, exacto. Entonces las bautizan así. 12:31 en Canarias. ¿Qué te gustaría que pasara de aquí en adelante? ¿Cómo ya sé que vives al día, que ustedes viven al día, vivimos al día, pero si ya que pedimos al universo, digo yo, por si quizá pues el universo responde, ¿no? Más que nada porque, bueno, pues no nos cuesta nada pedirle a la vida. ¿Qué te gustaría que te pasara a ti, a tu familia, en este camino, en este proceso y dentro de Oxalis, vuestra asociación? ¿Cómo te gustaría que fueran, no sé, los próximos meses, los próximos años, así a corto o medio plazo? Hombre, si es a lo personal, en lo que me compete a mí, quiero que se investigue más la piel de mariposa, quiero que sea muy pronta la respuesta de hemos encontrado una cura para la IB. Me encantaría, sería lo más maravilloso que me pudiese pasar en la vida. Y bueno, respecto a la asociación, pues lo único que quiero es que sigamos creciendo como asociación para poder ayudar a todas las personas que lo necesiten. Bueno, pues ya te has fastidiado porque ya tienes aquí amigos que te van a seguir toda la vida. Muchísimas gracias. Así que vamos a estar contigo pase lo que pase, ¿vale? Gracias, Nacho, muchas gracias. Aquí tienes unos amigos que lo vamos a intentar de todas las maneras. Y si no, lo iremos a buscar, ¿vale? Hazme un favor, dale una chuchón, suavito, no te pases, ¿eh? Dale una chuchón a Ilenia. Pues estoy seguro que tú sabes cómo abrazarla mejor que yo. Yo la chucho fuerte. Yo digo, nosotros decimos que es preferible curar una ampolla que no abrazar o no besar. Bueno, pues le das un abrazo de nuestra parte, a ser posible que no haya repercusión. Y le dices que se llevará unas fotos de su mami aquí, que te voy a hacer aquí en el micrófono, que las vea. Y le dices, mira, allí hay un grupo de gente que te ha invitado a que vengas cuando quieras. Estará encantada. Y que si quieres cantar, pues nos hacemos unas fotos. Y bueno, lo contamos todo. Oye, para mí,
ha sido fantástico conocer. Ya te pongo cara, porque ya me habían hablado de ti en Arona. Entonces te pongo cara y te agradezco enormemente el que seas como eres. Me parece que... Muchas gracias, de verdad, para mí eso es más que nada. Pues te digo que el que cuides así a tu hija, el que seas así de luchadora, el que seas así de chapalante, como se dice en la tierra, eso merece mucho la pena. No solo nuestra ayuda y nuestro apoyo y nuestro cariño, sino la comprensión de la gente y que te apoyemos, que te ayudemos. Así que chapó por ti, por Ilenia y por toda tu familia, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Nacho. Gracias por recibirnos, de verdad, gracias. Bueno, esta es la primera de muchas, espero, ¿eh? Ojalá, vas a ir contando actividades, esperamos conocer a Ilenia personalmente, que me lo has prometido, así que está grabado.